Hola, en esta serie de videos vamos a trabajar con el modelo de programación orientada a objetos y vamos a trabajar con las respectivas capas. Ok, para este proyecto que vamos a realizar vamos a utilizar C# y vamos a abrir el Visual Studio. Vamos a crear un proyecto nuevo, vamos a partir de cero y aquí vamos a explicar algunos conceptos bases mientras vamos construyendo nuestro sistema. Okay, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Este proyecto vamos a hacer una solución en blanco. Ok, buscamos solución en blanco y le damos siguiente. Vamos a ponerle un nombre. Le voy a poner proyecto prueba. Ok, y este proyecto prueba lo vamos a crear. Normalmente él va a buscar la carpeta default en la carpeta del usuario, source y repos. Ahí va a guardar todos los proyectos que vamos a crear. Le damos crear. Ok, una vez que ya tenemos nuestra solución creada, nuestro proyecto creado, vamos a empezar a agregar nuestros proyectos. Ok, recuerden que la programación en capas consta de 4 capas, 3 capas mínimo. Normalmente se utilizan 4, pueden ser más dependiendo de lo que vayan a hacer. La primera capa es la capa de acceso a datos. Ok, la capa de acceso a datos, vamos a ver, vamos a hacer aquí algunos dibujitos. Vamos a ver, ese no, vamos a hacer otro nuevo. Muy bien, vamos a ver, tenemos aquí la capa de acceso a datos. Ok, vamos a hacer aquí unos dibujitos. Nosotros tenemos nuestro sistema principal. Ok, en nuestro sistema principal, y me disculpan ahí los dibujitos raros, pero hay que dicha que la computadora es más inteligente que uno. Nos va a señalar. Ok, tenemos la primera capa. La primera capa, como les dije, se llama acceso a datos. Ok, este acceso a datos, ¿qué hace? Se va a conectar con nuestra base de datos, única y exclusivamente a la DB. Ok, a eso es a lo que se va a conectar. Tenemos una siguiente capa, la capa de la lógica de negocios. Aquí yo le voy a decir todos los métodos que va a utilizar mi sistema para poderse conectar a la base de datos y retornar dichos datos. Ahora, esta capa de negocios o la lógica de negocios no trabaja sola. Necesita trabajar en conjunto con la capa de aplicación. No me quiere hacer otra vez el dibujito, vamos a ver. Ahora sí quiso. Ok, nuestra capa de presentación. Aquí en nuestra capa de presentación va a ser toda la interfaz gráfica que va a utilizar nuestro sistema. Esto puede ser una aplicación de escritorio, puede ser una app móvil, Android o iOS, puede ser una aplicación web
etcétera. ¿Ok? Va a ser nuestra interfaz gráfica. La capa de presentación se va a conectar con la lógica de negocio. Aquí le voy a decir cómo va a insertar los datos, cómo los va a actualizar, cómo los va a borrar, etcétera. Mientras que la lógica de negocio se va a conectar con el acceso a datos para mandar la instrucción propiamente de lo que tiene que hacer. El acceso a datos me retorna un resultado y ese resultado es procesado por la lógica de negocios para luego enviarlo a la capa de presentación. Ese resultado puede ser un resultado positivo de que se ejecutó correctamente, o también me puede devolver un error. Entonces, para eso uno controla las excepciones que vienen de la base de datos, y en caso de tener error, pues se retorna a la capa de presentación para que el usuario pueda ver qué fue lo que ocurrió. Para eso vamos a trabajar principalmente en la capa de acceso a datos, preparando todos los elementos y todos los métodos que vamos a necesitar para poder optimizar la conexión a la base de datos. ¿Ok? Entonces vamos a volver a nuestro proyecto en Visual Studio y vamos a empezar a crear estas capas. Ok, voy a agregar un nuevo proyecto y va a ser una biblioteca de clases del tipo .NET Framework. Agregamos, no sin antes, vamos a hacer una cosita primero. Me gusta ordenar esto con carpetas. Entonces le voy a poner 1.acceso datos. Siempre recuerden utilizar el camel case cuando están digitando su código. Camel case es la primera letra de cada palabra en mayúsculas, sin espacios y sin guiones bajos. Esto es una buena práctica a la hora de programar. Vamos a agregar otra carpeta, le voy a poner 2 y esta vez le voy a poner lógica de negocio, o en inglés Business Logic Layer, BLL. La capa de acceso a datos se conoce en inglés como Data Access Layer, DAL. Y vamos a agregar una tercera carpeta que se va a llamar presentación, o PL, Presentation Layer. Aquí le faltó la mayúscula y ya tengo aquí mis 3 carpetas para trabajar mis proyectos. En la capa de acceso a datos vamos a dar clic derecho y vamos a agregar un nuevo proyecto. El proyecto que vamos a agregar es una biblioteca de clases. Yo la tengo ahí, pero vamos a buscarla. Una biblioteca de clases, pero de .NET Framework. Vamos a buscar que me aparezca .NET Framework. Aquí está. Y que sea para C#. ¿Ok? Le damos siguiente y le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle entonces acceso datos. Y le damos crear. Siguiente a esto vamos a eliminar, vamos a abrir la capa de acceso a datos y voy a eliminar esta clase que me crea por default. La selecciono, le damos clic derecho a eliminar, o podemos también utilizar la tecla del teclado suprimir o delete y la borramos. Luego vamos a ir a la lógica de negocios. De igual forma vamos a agregar un nuevo proyecto y vamos a agregar nuevamente una biblioteca de clases .NET para C#. La vamos a llamar
lógica negocio y le vamos a dar crear. De la misma manera eliminamos la clase que me crea por default. Y en la capa de presentación pues vamos a trabajar con, no vamos a trabajar con una biblioteca de clases, sino que vamos a trabajar con applications forms de Windows. Entonces vamos a buscar aquí Windows Form. Aquí está aplicación de Windows Forms para C#. Y la vamos a buscar con .NET Framework. Ok, entonces seleccionamos, le damos siguiente. Aquí le vamos a colocar el nombre de nuestro sistema. Le vamos a poner proyecto prueba. Aquí tenemos nuestro proyecto prueba y aquí nos crea el formulario por default. Este formulario por default también lo vamos a borrar. Me gusta trabajar con carpetas dentro de los proyectos para separar las clases que vamos creando. Entonces, por ejemplo, el acceso a datos lo vemos acá que está en negrita. Eso quiere decir que este es nuestro proyecto principal. Si yo corro este proyecto en este momento, me va a tirar un error. El error que me va a decir es que no tengo nada acá para poder correr. Es en una biblioteca de clase, no puede ser un proyecto para ser ejecutado. Entonces, para resolver esto nos vamos a ir a nuestro proyecto de prueba, que es donde está nuestro Windows Forms. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar establecer como proyecto de inicio. Ven que ahora proyecto prueba está en negrita. Si corro el proyecto voy a tener un nuevo error. ¿Cuál va a ser mi error? Ok, mi error va a ser el siguiente. Vamos a subir esto por acá. Y vamos a tratar de ver los mensajes de error. Ok, aquí está nuestro mensaje de error. Y lo que dice es lo siguiente. En este archivo de acá, program.cs, está nuestro método main. Si alguna vez han trabajado en Java, saben que el método main en todo proyecto es el método que ejecuta nuestro proyecto como tal. Entonces aquí en el application room vean que él está llamando al form 1 que yo ya había eliminado con anterioridad. Entonces para solucionar esto pues vamos a crear aquí una carpeta. Le vamos a dar clic derecho y perdón, se me fue a agregar nueva carpeta. Le vamos a poner principal, que es donde va a estar nuestros formularios principales. Y vamos a crear un nuevo formulario. Clic derecho sobre la carpeta principal y le vamos a dar aquí en agregar un formulario de Windows Forms. Inmediatamente se me abre esta ventana y le vamos a colocar un nombre. Nomenclatura de los formularios van a ser FRM en camel case y lo que vamos a hacer pronto va a ser un login. Entonces vamos a hacer esa ventana. Ok, le vamos a dar a aceptar. Ella inmediatamente me crea el formulario, pero si corro el proyecto seguimos en problemas. ¿Por qué? Porque tengo que ir a decirle al archivo program.cs que esto de acá ya no es esto, ahora es frm login, pero no me aparece. ¿Por qué? Porque necesito importar en dónde se encuentra. Entonces para eso le vamos a dar clic derecho después de haberlo escrito correctamente y vamos a darle acciones rápidas y aquí me dice using proyecto prueba carpeta principal. Lo usamos y vamos a eliminar los using. Acostumbrémonos a eliminar los using que no estamos utilizando. Para ello le vamos a dar clic derecho en cualquier parte del documento y le vamos a dar quitar y ordenar usos.
inmediatamente él me va a quitar todos los using que no estoy utilizando. Ahora sí, tengo formulario login acá. Si corro el proyecto, ahora sí me va a abrir la ventana del proyecto. Aquí está, FRM Login. Cierro el proyecto y vamos a cerrar esta parte de acá un momento. Hay una capa que yo les quería comentar. Yo les comenté al principio que eran 3 capas y 4 en algunos casos. Normalmente yo lo trabajo con las 4 capas. ¿Cuáles son estas 4 capas? Bueno, la lógica de negocio, presentación. Vamos a... Es que raro, esto aquí no me quiso cambiar. Ahorita lo reviso. Acá hay una capita más que les quiero mostrar, que es una capa que se llama entidades. Normalmente afecta a todo el proyecto. No me gustó ese. Ok. Entidades. Ahí entró. Entidades. ¿Para qué sirven las entidades? Bueno, las entidades son las tablas, para decirlo de una manera muy resumida y muy simple, las tablas que tenemos en nuestra base de datos. Por ejemplo, si yo tengo en mi base de datos una tabla que se llama usuarios y esa tabla tiene como campos, vamos a ver acá, tiene el campo ID, nombre, password, username. Entonces yo voy a tener en mi capa de entidades una entidad también que se va a llamar usuarios y va a tener estos mismos atributos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que cuando yo esté trabajando la capa de presentación, la sección de los usuarios, yo voy a trabajar con la entidad usuario para poder crear, eliminar, actualizar, etcétera, todos los métodos que yo necesite de esa tabla, ¿ok? Entonces, lo vamos a ver con mayor detenimiento. Lo que ocupamos ahora es volver a nuestro proyecto. Quiero cambiar esto nombre, pero ahora sí, ya me dejó. Muy bien. Entonces, para crear eso vamos a ir nuevamente a agregar, agregamos una nueva carpeta, la que vamos a llamar, vamos a llamarla 4, dejémosla ahí abajito, entidades, ok. Esta carpeta le vamos a crear nuevamente un proyecto del tipo librería de clases. Entonces creamos una librería de clases nueva que se va a llamar entidades. Muy bien, borramos esta clase y lo dejamos así. Ahora, hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Después de que nosotros creamos nuestras carpetas con nuestros proyectos, ahora debemos hacer referencias para poder utilizar cada uno en cada capa. Acá les estoy mostrando que, si lo podemos apreciar acá, la capa de presentación tiene acceso a la lógica de negocio, pero la lógica de negocio tiene acceso a la capa de acceso a datos. Sin embargo, según esta jerarquía, presentación no ve jamás la capa de acceso a datos. ¿Qué quiere decir eso? Que la presentación construye un objeto del tipo usuario para insertar en la tabla, pero a la presentación no le importa, no le interesa, ella no necesita saber
cómo ese dato se va a ir a la base de datos. Sin embargo, al que sí le interesa es a la lógica de negocio, que es el que tiene el método que va a enviar los datos a la base de datos. Por tanto, lógica de negocio sí tiene que tener acceso a datos. Ahora, entidades tiene presencia en prácticamente todos los elementos, porque en las entidades yo tengo que crear un objeto. Aquí yo tengo que crear un objeto que se va a llamar usuario. Ese objeto usuario yo lo voy a pasar por referencia a la lógica de negocio para que me devuelva la información, y la lógica de negocio pues se lo va a tener que pasar en su momento al acceso a datos. Esa sería la manera de hacerlo. Sin embargo, la forma como yo les voy a trabajar, nada más la capa de entidades va a tener acceso a estas dos capas. Acceso a datos no va a tener acceso a más nadie, porque acceso a datos solo se va a dedicar a enviar y recibir datos de la base de datos y pasarle la información que necesita a la lógica de negocio. Lógica de negocio se encarga de validar toda esa información y pasársela a presentación. Entonces, vamos a hacer las referencias correspondientes en cada proyecto. Para ello, vamos a entrar a presentación y nos vamos a ir a donde dice referencias. Clic derecho y le damos agregar referencia. ¿A quién va a referenciar la presentación? Va a referenciar a las entidades y va a referenciar a la lógica de negocio. Aceptamos y cerramos. Nos vamos a la lógica de negocio y vamos a referencias. De igual forma agregamos. ¿Qué tiene acceso lógica de negocios? Tiene acceso a datos y a las entidades. Aceptamos. Y listo. Como vemos acá, presentación solo tiene acceso a entidades y lógica de negocio. Y lógica de negocio solo tiene acceso a datos y entidades. Acceso a datos no tiene referencia a más nadie, y las entidades ya tiene las dos referencias que él necesita, porque ya no tengo que referenciar aquí a más nadie, porque las referencias de él están en estas dos. Y con eso hemos concluido esta parte del video, donde acabamos de construir nuestro esqueleto para empezar a hacer una programación en capas de manera estructurada y ordenada. En el siguiente video vamos a construir todo lo que tiene que ver con la clase del acceso a datos. Gracias.